Hola, ¿qué tal, hermanos? Les saludo con el agrado de siempre y les agradezco su atención a esta clase. Mi sincero deseo es que se encuentren de lo mejor y gocen de paz y confianza en la obra de nuestro Dios, quien es fiel para con nosotros. Espero que estén abrigados en Él y les invito a que me acompañen en oración como introducción a nuestra clase. Bendito Señor, Dios nuestro, Señor de señores y Rey de reyes. A ti oramos el día de hoy porque solo tú eres santo y digno de adoración y de nuestra alabanza. Padre, grande eres y grande es tu misericordia para con tus hijos. Tu fidelidad es perfecta, tus bendiciones abundantes y deliciosas. Tu palabra, Señor, es vida eterna. Perdona nuestras faltas, Señor, de cada día, cada uno de nuestros errores y sobre todo cada pecado que te ofende y lastima a nuestros semejantes. Venimos arrepentidos y humillados para exaltar tu santo nombre. Gracias te damos, Padre, por la salvación y por esa relación personal que hoy tenemos contigo. Éramos tus enemigos y nos has tendido la mano para rescatarnos con la sangre de tu Hijo. Bendito seas y nunca dejaremos de adorarte y alabarte y darte gracias. Señor, te suplicamos por nuestra iglesia, tu iglesia, Señor, tu pueblo, tus hijos. Sabemos que eres generoso, amoroso y piadoso. Nos refugiamos, Señor, en ti y confiamos en tu santa voluntad. Danos, Señor, las fuerzas y acrecienta nuestra fe para continuar, para glorificar tu hermoso nombre por sobre todas las cosas. Que podamos, Señor, en esta clase comprender lo que tu palabra dice y que así llevemos una mejor práctica de cristianismo en santidad, compasión y entrega. Alabado sea, Señor, por cada uno de nosotros. Danos el entendimiento que deseas para vivir como tú lo demandas. Sé, Padre nuestro, en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos y rogamos esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invito a tomar el texto de referencia para la clase de hoy y comenzar. Hemos estudiado este curso llamado Pacificadores del autor Ken Sande. Estamos ya en el capítulo número 11. En la clase pasada hemos iniciado dando la introducción, por lo tanto, si me permiten, recordaremos un poco lo que ya hemos estudiado y continuaremos. Bien, capítulo 11 y el título es Vele también por los intereses de los demás. Nos presenta este versículo en Filipenses capítulo 2, versículo 4, que dice: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Les quiero comentar que para este versículo Juan Calvino tiene una reflexión y él dice que el apóstol Pablo, al escribir esto, ya estaba experimentando esa real humildad que solamente es dada a través del Espíritu Santo. Es decir, nosotros pudiéramos intentar con nuestras fuerzas llegar a un nivel, por decir así, superior ante la humanidad, pero sería vanagloria, sería en realidad falso. La única emoción, la única pasión para poder nosotros expresar esa humildad nos es dada a través del Espíritu Santo. Y entonces la practicamos, y entonces la buscamos, y entonces deseamos realmente complacer y atender las necesidades de nuestros prójimos. Así es que Juan Calvino dice, Pablo estaba demostrándonos aquí lo que dice en otros textos. Yo soy inferior a todos, yo soy el más pequeño, yo soy el más pecador, quiero servir a mis hermanos. Y nos pone esto para realmente recapacitar que cuando vamos a presentarnos en un desacuerdo, en una negociación con nuestro prójimo, no debemos ir pensando en tomar ventaja. Aquí el autor del método realmente nos está aplicando muy bien bíblicamente este fundamento. Nos está diciendo, este es un elemento importantísimo para ir a conciliar, a pacificar. En otros capítulos nos ha llevado acerca de otros puntos, nos ha aconsejado, nos ha aproximado a una manera
de resolver los problemas, de unas perspectivas prácticas o de unos pasos a seguir que nos van a funcionar si los tomamos tal vez como una receta. Pero ya hemos visto cómo más y más, como vamos avanzando en este método, nos demandan que en realidad vayamos al fondo en nuestra alma, a tomar conciencia. Cuando en el capítulo 10 hemos visto cómo perdonar, pues es un capítulo difícil de abordar porque va contra nuestra naturaleza. Hay varios capítulos que nos han dejado realmente asombrados de cuánto deberíamos de practicar y que no lo sabíamos hasta no conocer este método que nos está ayudando bastante. Bien, pues todo es bíblico y aquí el autor está tomando este versículo de Filipenses. Cada uno debe velar no solo por sus intereses, sino también por los intereses de los demás. En este capítulo vamos a considerar 5 principios que podrán ayudarnos a alcanzar acuerdos sobre temas materiales de una forma bíblicamente fiel. Pero vamos a hablar primero del carácter que debe tener nuestra negociación. Se nos dice aquí que hay 2 tipos de negociaciones: negociación cooperativa o negociación competitiva. La mayoría de nosotros recurrimos automáticamente a un estilo competitivo al negociar temas materiales. Actuamos como si fuera un juego de tira y afloja en el que cada persona tira agresivamente para obtener lo que desea, dejando que los demás se ocupen de ellos mismos. El autor nos dice, si bien este enfoque podría ser adecuado cuando se necesitan resultados rápidamente, o cuando alguien está defendiendo principios morales importantes, pues tiene 3 debilidades inherentes. Primero, un enfoque competitivo frecuentemente no produce la mejor solución posible para un problema. ¿Y por qué? Bueno, yo me imagino esto y lo aplico de una manera con una imagen muy burda, pero muy simple también para comprender, creo yo, que es como la piñata. Cuando cae la piñata, nos vamos encima de los dulces y a ver quién logra tener más golosinas y ese fue el que ganó. Y ya, se solucionó, yo gané, yo me aventé primero, yo tengo más dulces que los demás y cada quien que logre los dulces que puede. Cuando tenemos un problema, como dice aquí, si es necesario hacerlo muy rápido, de una manera inmediata, vamos a solucionarlo tajantemente y pues ganará el que esté más preparado para arrancar o para arrebatar de las manos algo al otro. Esta manera de actuar no va a traer resultados agradables, no va a traer realmente una negociación justa, algo que convenga a ambas partes, siempre va a dominar una de ellas y va a dejar a la otra insatisfecha. Segundo, la negociación competitiva también puede ser bastante ineficiente. Normalmente comienza declarando cada lado una posición específica y el progreso se logra mediante compromisos y concesiones sucesivas. Como cada compromiso generalmente es algo así como la mitad del tamaño del anterior y lleva el doble de tiempo, este proceso puede consumir una gran cantidad de tiempo y generar una frustración significativa. Quiere decir que cuando estamos firmes en un punto y el otro lado también está firme en su punto, entonces vamos a poner más condiciones. Vamos a decir, bueno, pues si tú quieres ganar, entonces yo te voy a poner estas condiciones para poder aceptar lo que tú me dices. Y el otro va a decir, bueno, sí las acepto, pero yo te pongo estas otras condiciones. Y vamos a pasar tiempo detallando cómo va a ser que yo ceda a ese sí. Y cuando yo te dé un sí, tú también vas a tener que dar otro sí en otras circunstancias. Y nos vamos a ir en detalle, poniéndole artículos y poniéndole un montón de cláusulas al acuerdo, que en realidad nos vamos a quedar frustrados porque entonces con tantas condiciones la cosa queda tan apretada y tan incómoda que nos vamos a preguntar si en realidad fue buena esa negociación. Y bueno, aquí me gustaría poner un breve ejemplo porque se me ha pedido que sea más representativo, más explícito en algunas cuestiones para dar esclarecimiento. Yo no sé si sea tanto así lo que yo puedo ofrecer, pero al menos voy a dar mi punto de vista. Y bueno, a mí me parece un ejemplo sencillo el hablar de la basura y mi vecino.
Por decir algo, mi vecino pone su bote de basura en lo que es ya mi propiedad y entonces yo le quiero pedir que lo mueva de ahí, que lo quite porque no quiero que esté ahí o estorba para que yo entre o se ve muy mal al frente de mi puerta. Y él está fijo y no se va a mover de decir que él ahí tiene derecho a ponerlo porque de otro lado ya también él se dio con el otro vecino o porque cuando yo pongo mi auto entonces también estoy tomando parte de su territorio y empieza a poner condiciones y entonces me va a decir sí me muevo, pero tú también entonces vas a tener que mover tu auto y espero que tu perro cuando sale no pase por mi puerta porque no me gusta escuchar sus ladridos y molesta a mi perro y entonces te voy a poner esta otra condición. Y yo le voy a decir sí, pero entonces yo quiero que tú en ese caso también respetes mi jardín porque ya vi que el otro día, etcétera. Nos vamos a una negociación tan compleja y vamos a poner, decía yo, leyes, reglas, cláusulas, condiciones y esa negociación era de a ver quién logra más. Eso es lo que nos está diciendo aquí el autor. Eso no va a traer una verdadera paz. Y como tercer punto dice aquí, finalmente, la negociación cooperativa puede dañar significativamente las relaciones personales. Este enfoque tiende a ser muy egoísta y puede ofender a los demás fácilmente. También se centra en temas materiales en vez de preocupaciones, percepciones y sentimientos personales. En el mejor de los casos, los involucrados en el proceso reciben el mensaje de que estos temas relacionados no son importantes. Quiero decir aquí, por ejemplo, yo estoy hablando de este bote de basura que dejaron fuera de mi casa, pero necesito que el vecino comprenda que a mí me parece una ofensa, que a mí me parece una agresión, que me siento incómodo cuando veo esa basura fuera de mi casa. Pero si no lo voy a expresar correctamente y simplemente le voy a decir, no quiero que pongas esto aquí, ya estoy imponiendo mi voluntad, mi deseo de que así sean las cosas y no presenté mi conflicto, mi llamado a la atención de la buena manera. Él por su parte tampoco se va a preocupar por ver qué siento, qué me lastima, qué percepción tengo. Simplemente va a decir, bueno, yo hago como yo quiero. En el peor de los casos, la competencia de voluntades inherente lleva a una intimidación abierta, manipulación y ataques personales. Este proceso competitivo generalmente produce relaciones seriamente dañadas. Muchos de estos problemas pueden ser evitados negociando de una forma cooperativa en vez de competitiva. Las personas que practican la negociación cooperativa buscan deliberadamente soluciones que son benéficas para todos los involucrados. Al trabajar con nuestros oponentes en vez de contra ellos, tenemos una mayor probabilidad de comunicar y apreciar las necesidades y preocupaciones subyacentes. Como resultado, somos propensos a desarrollar soluciones más sabias y más completas. Cuando se lleva a cabo adecuadamente, la negociación cooperativa es realmente eficiente, porque se pierde menos tiempo y energía en posturas defensivas. Lo mejor de todo es que, como se presenta atención a las inquietudes personales, este estilo de negociación tiende a preservar o aún mejorar las relaciones. Quiero comprender que todo esto me dice que si yo presento mi inquietud, mi insatisfacción, mi incomodidad porque el vecino puso su bote de basura y le explico todas las razones por las cuales me gustaría, necesito, realmente me agobia tener ese bote ahí, me gustaría que él lo llevara a otro lugar. Y entonces comenzamos a ver, mira, yo me siento así de mal. Y él va a decir, bueno, es que a mí se me hace así de práctico y así de justo porque del otro lado tengo la del otro vecino. ¿Y por qué no llegamos a un acuerdo? Invitamos al otro vecino tal vez a que nos comprenda y llegamos a una negociación. O simplemente él me dice, ok, te comprendo muy bien. Lamento que sientas esto, pero tú también ve que a mí aquí ya no me cabe, yo tengo necesidad de ponerlo en otro lugar. Y podemos llegar a un convenio y decir, bueno,
¿Qué tal si ponemos un bote común y entonces tu bote y mi bote son el mismo, o un día lo pones tú, una semana yo, etcétera? Puede haber tantas maneras de solucionar, tanta visión cuando se presentan las necesidades y las molestias que cada uno experimenta. Hablando, dialogando y cooperando, entonces llegamos a lograr muchísimo más y a poder decir, bueno, lo hablé, llegamos a un convenio, acepté y él aceptó, los dos dimos de nuestra parte y cooperamos. Dice aquí, la negociación cooperativa es muy elogiada en la Biblia, que nos ordena repetidamente tener una preocupación activa por las necesidades y el bienestar de los demás. Las citas para ello, Mateo 22, versículo 39, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto está expresado aquí en esta negociación cooperativa. Si yo quiero que él me escuche en mis necesidades, en este conflicto, voy también a escucharlo a él y quiero lo mejor para él. La otra cita es en 1 Corintios 13, donde dice, el amor no es egoísta. Si en realidad practico el amor con mi prójimo, con mi vecino, voy a hacer las cosas a fin de no aplastarlo, no dañarlo, no ofenderlo, no incomodarlo, no intimidarlo. Vamos a llegar a un acuerdo que beneficie a los dos. En algún punto podemos conciliar que cediendo un poco de cada parte, llegamos a una solución no egoísta. Ni él gana, ni yo gano de manera abusiva, de manera imperativa. Realmente ganamos ambos, poniendo cada quien de su parte. El siguiente versículo que nos citan aquí es Mateo 7, en el versículo 12. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. En otras palabras, esto es palabra de Dios. En Filipenses 2, versículos 3 y 4, dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Parte de esta cita la tenemos como encabezado de nuestro título el día de hoy en nuestra clase. Esta otra cita de 1 Corintios 10, versículo 24, dice que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Tener una preocupación amorosa por los demás no significa siempre ceder a sus demandas. Ciertamente, tenemos el deber de cuidar de nuestros propios intereses. Además, Jesús nos pide que seamos astutos como serpientes y sencillos como palomas. Esto dice en Mateo 10, versículo 16. La palabra griega prónimos, que se traduce como astutos, en este pasaje significa ser prudente, sensible y sabio de manera práctica. Una persona sabia no cede a los demás a menos que haya una razón válida para hacerlo. Luego de recoger toda la información relevante y analizar opiniones creativas, una persona sabia trabaja para lograr soluciones que honren a Dios y brinden beneficios duraderos a la mayor cantidad de personas posibles. Si bien esto podrá conducir a veces a concesiones unilaterales, normalmente exige que ambos lados contribuyan a una solución. Pues aquí nos está diciendo, no siempre y no es una regla el decir a todo que sí. Así no se solucionan los problemas, así no se, en realidad no se va a llegar a un acuerdo. Un acuerdo es donde ambas partes expresan sus necesidades. No estamos obligados, hermanos, a decir a todos sí. Es realmente ceder, realmente ser condescendientes, pero expresar nuestras necesidades y defender realmente nuestros intereses. Por eso hay una negociación, por eso hay todo un diálogo, toda una manera de expresar nuestras inquietudes y llegar a una solución cordial y armoniosa. Como indican estos pasajes, la negociación cooperativa podría describirse como una combinación de amor y sabiduría. El autor dice
He encontrado que este proceso amoroso y sabio generalmente involucra 5 pasos básicos que pueden resumirse en esta simple regla. Cuando necesite negociar, haga una pausa. Este acrónimo representa los siguientes pasos. La P de preparación, la A de afirmación de relaciones, la U de ubicación de intereses, la S soluciones creativas, A análisis objetivo y razonable de opciones. Cuando más cuidadosamente siga usted cada uno de estos pasos, más probabilidad tendrá de llegar a acuerdos mutuamente beneficiosos sobre temas materiales. Vamos a ver entonces preparación. La preparación es uno de los elementos más importantes de la negociación exitosa. En Proverbios 14, versículo 8, dice: la sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero al necio lo engaña su propia necedad. Esto ocurre especialmente cuando hay temas significativos o fuertes sentimientos involucrados. Hay varias actividades que son una buena preparación para la negociación. Primero que nada, ore. Pida a Dios humildad, discernimiento y sabiduría mientras se prepara. Ya decíamos al principio de la clase, la humildad nos es requerida e indispensable, como lo dijo Pablo en el encabezado, para poder pensar en el bien de los demás. Segundo punto, obtenga la información. Lea los documentos pertinentes cuidadosamente, como contratos, manuales de empleo, cartas. Hable con los testigos clave, realice la investigación que sea necesaria. No podemos ir a negociar algo, no es bueno, no es nada inteligente ir a negociar sobre un asunto que no conocemos del todo bien. Si solamente conocemos una parte, o nos han dicho, o nos han más o menos contado cómo es, o vemos solamente nuestra perspectiva y vamos con esa seguridad de ir a reclamar algo porque se están haciendo las cosas mal, nos están lastimando, ofendiendo, etc. Pero si no investigamos bien, podemos estar en un error, y ese error nos puede costar realmente llevar la discusión hacia otro lado y estar defendiendo posturas que no son justas. Así es que tenemos que, como dice aquí, investigar y realmente enterarnos de cómo está la situación. Enseguida dice, identifique temas e intereses. Intente discernir la verdadera causa del desacuerdo. Haga una lista cuidadosa de todos los temas involucrados. Haga también una lista de sus propios intereses, así como los intereses de los demás, según los entiende usted. Esto viene basado en lo que nos acaba de decir el autor arriba. Si nosotros queremos ser cooperativos, solucionar los problemas, las dificultades, las maneras diferentes de pensar y ser cooperativos, entonces vamos a explicarle al otro, número 1, cuáles son mis necesidades, mis sentimientos, mi perspectiva, y decirle también a él, yo imagino que tus perspectivas, tus necesidades son estas. Y él ya nos dirá, no, es que estás equivocado, a mí eso no me ofende, a mí me ofende otra cosa, o estás equivocado, ni siquiera sabes cuánto sufro por esta situación. Pero también demos la oportunidad a que la otra persona, probablemente conociendo nuestras inquietudes, diga, bueno, ahora que me presentas estas necesidades que tienes, te comprendo y vamos a llegar a un mejor acuerdo. Por eso nos aconsejan aquí, vamos a hacer una lista. Vamos a presentar nuestros intereses en una manera muy clara para que también escuchemos las del otro y ambos entonces en la misma voluntad lleguemos a acuerdos armoniosos. Como siguiente punto nos dice, estudie la Biblia, identifique claramente los principios bíblicos involucrados y asegúrese de saber cómo ponerlos en práctica. Ya acabamos de ver con el versículo que encabeza este estudio, que hay que pensar en el bien del otro. Eso es
tan corto y tan práctico nos lo presentan en un versículo. Después vimos los otros en donde se nos habla de cómo queremos que nos traten, pues así debemos tratar al prójimo. Si vamos preparados y antes de atacar en un conflicto, antes de ir, por muy cooperativos que queramos ser, es importantísimo, es fundamental recordar bases bíblicas. Y es muy bueno tener esto a la mano y poder basarnos en ello para adoptar la personalidad que Dios quiere que adoptemos. Tenemos que ir representando esa imagen de Dios y esa disposición. Imaginemos cómo Cristo trataría el problema. Imaginemos si el Señor nos quiere realmente con mucho ímpetu y mucha emoción, o nos quiere más pasivos, más reflexivos, más dispuestos a escuchar. Y seguramente con la instrucción bíblica vamos a estar orientados y alimentados por una sabiduría superior a la que llevan nuestras emociones, y podemos llegar a un mejor acuerdo, un mejor convenio en ambas posturas. Enseguida se nos dice: desarrolle opciones. Haga una tormenta de ideas antes de hablar con su oponente, para poder proponer algunas opciones razonables para el problema. Esté listo para explicar cómo cada opción beneficiará a su oponente. Y este es un muy buen consejo y muy buena estrategia. En realidad, no podemos presentarnos de una manera acalorada o de una manera poco reflexiva a presentar, a dialogar, a mostrar nuestras necesidades, intereses, inquietudes y querer resolver un problema. Si solamente estamos tomados por la principal o la primera idea que nos viene a la cabeza, es muy sabio anotar las opciones que tenemos para nuestro contrincante, anotar y llevar opciones, ideas y desarrollar una imaginación de cómo podemos presentar soluciones que funcionen para ambas partes. Si maduramos el problema, si nos tomamos un tiempo para pedir consejo, para reflexionar, para pedir iluminación de Dios y llevamos muchas ideas, vamos preparados, le vamos a ofrecer un menú de opciones al adversario, a aquel que no está tal vez preparado como nosotros, y cuando él llegó a una situación de negociar y se le presentan las salidas buenas, las salidas en las que tiene que sacrificar menos de lo que él pensaba, o las soluciones prácticas, más prácticas de lo que se pensaba, pues es mucho mejor, porque le voy a dar opciones, le voy a dar salidas, le voy a presentar hasta dónde estoy dispuesto a ceder, cuántas soluciones le presento como una buena manera de llegar a un acuerdo. El siguiente punto dice: anticipe reacciones. Póngase en los zapatos de su oponente y trate de predecir algunas reacciones probables a sus propuestas. Desarrolle una respuesta a cada una de las reacciones. Esto es muy inteligente, esto completa la estrategia, la hace mucho más grande, más amplia. Muchos de nosotros queremos resolver o hemos querido resolver conflictos. Llegamos un poco acalorados, llegamos con muchas carencias, pero sobre todo llegamos sin haber imaginado, sin haber preparado antes nuestra mente, porque la persona en conflicto, la persona a la que vamos a enfrentar, reacciona de acuerdo a nuestras palabras. No esperábamos que reaccionaba así, entonces nos asusta y nos lleva a otra situación, y entonces nos toca la emoción. Si decimos algo que sin querer le ofende al otro o somos mal interpretados, esta persona va a saltar, va realmente a defenderse con palabras agresivas. Si le damos una opción buena pero no la comprende, puede ser que se cierre. Hay que ir preparados a que esto puede pasar y entonces replantear el problema y entonces tomar otra postura y ver las vertientes que puede tomar, ver las desviaciones que pueden surgir en el camino, y entonces nosotros también estar preparados. Si la charla, si el diálogo se inclina hacia un lado, pues vamos a estar preparados para retomar el tema o para seguir a esta persona en esa opción que ha tomado. Comprendamos y recordemos que somos humanos, somos muy frágiles, muy sensibles a una emoción, a una manera de presentar nuestras ideas, a veces no bien desarrolladas. Y puede ser que
la persona a la que vamos a hablar no esté preparada para recibir una disposición que nosotros ya tenemos, que nuestras ideas, que nuestros planes, nuestras alternativas sean también amables y sean también generosas para que la otra persona en sus reacciones pues no nos vaya a sorprender, que no sean extremos, que sean respuestas amables. Y de no ser así, pues estar preparados. Si ya sabemos que se va a molestar, ya no nos molestamos también nosotros y no hacemos de esto un caos. Enseguida dice, planifique alternativas. Planifique una alternativa a un acuerdo negociado. Decida de antemano qué hará si las negociaciones no son exitosas. Bueno, en mi caso que había yo expuesto como ejemplo, si al final de cuentas, por muy amable que yo sea, mi vecino decide que él no va a mover su bote de basura, pues yo tengo que estar preparado para tomar ya acciones consecuentes a esto. No estoy diciendo que voy a tomar una venganza o voy a reaccionar mal, simplemente que ya en mi mente voy preparado a tener esa posibilidad de que él no acepte. Por muy amable, por muy preparado, por mucho que haya yo puesto esto en oración y que tenga opciones y soluciones posibles, si él sigue en su necedad, pues yo ya habré decidido desde antes cómo voy a actuar, que no me tome por sorpresa, porque seguramente me voy a dejar llevar por una emoción. Cuando él se cierre y me diga, no voy a hacer lo que tú quieres, entonces yo ya tendré, y será muy bueno que ya vaya preparado con ¿qué voy a hacer? Una decisión previa. Dice aquí, decida de antemano qué hará si las negociaciones no son exitosas. Yo puedo decir en mi mente y mantenerme frío, mantenerme ecuánime y decir, muy bien, pues respeto tu opinión, no me gusta, qué lástima que no se ha podido llegar a un acuerdo, pues deja tu bote ahí, no vamos a hablar más del problema y pues gracias y con permiso. Es a veces muy doloroso que no nos entiendan, que no nos comprendan. Vamos a perder muchas de las negociaciones seguramente en nuestra vida y hemos perdido muchas, pero que todo esto sea parte de una contemplación que ya tenemos, que las opciones las tengamos ya preparadas para no reaccionar en el instante, porque lo haremos mucho mejor si estamos considerando esas alternativas. Enseguida se nos aconseja escoger un momento y un lugar apropiado para hablar. Considere las posibles preferencias de su oponente. Y bueno, aquí hay necesidad de usar el sentido común. No vamos a ir a hablar con nuestro oponente, en este caso, para utilidad de mi ejemplo que estaba yo presentando, pues no voy a tomar a mi vecino cuando él ya se va al trabajo, o cuando tal vez viene muy cansado, o cuando está en una fiesta con sus familiares. Voy a tratar de tomar una estrategia sabia y presentarme ante él en el mejor momento. Para esto hay muchas maneras, pues una de ellas es llamar a su puerta y de una mejor manera, poniendo las correctas palabras, decir, me gustaría charlar acerca de un tema que tengo una inquietud, que cuando le sea posible a él, considere un tiempo para atenderme, que le voy a agradecer si me escucha, y hacerlo de la mejor manera cuando él tenga el tiempo, cuando él decida, y así lo voy a incomodar mucho menos que si llego en el momento en que está más agobiado, más cansado, o tiene más prisa, o se ha molestado con sus hijos, y puedo llevarme sorpresas. Puedo tal vez en mi primer intento escuchar que me dice, sí, estoy dispuesto, no tengo nada que hacer, en este momento te puedo escuchar, con mucho gusto pasa, o con mucho gusto, ¿qué hacemos? Nos tomamos un café y nos sentamos a hablar acerca de esto. Así es que el consejo es planear el momento para hablar. Enseguida se nos dice, planifique sus comentarios iniciales. En particular, planifique cómo fijar un tono positivo al inicio de la reunión
y cómo alentar a su oponente a entrar en la discusión con una mente abierta. Y es lo que les estaba comentando. No vamos a decirle, necesito hablar contigo, porque ya esa frase es una amenaza, es una frase que intimida. Debemos presentarle a él una manera muy amable, muy sutil. No quiero molestarte, me gustaría que cuando tú tengas un tiempo y si estás en disposición, hay un tema importante para ambos, para ti, para mí, me gustaría charlarlo contigo, me gustaría saber qué piensas. Y dándole a él una autoridad, dándole a él una postura importante, decirle, me gustaría que tú me escuches, porque es un tema de interés para ambos. Hay maneras de decirlo. Por eso dice, planifique los comentarios iniciales. ¿Cómo vamos a arrancar el tema? Finalmente nos dice aquí, busque consejos. Si tiene dudas acerca de cómo proceder con las negociaciones, hable con personas que puedan darle consejos sabios y bíblicamente sólidos. Es muy sabio escuchar consejos, es muy sabio comentar nuestras situaciones y recurrir a las personas sabias, sobre todo aquellas que en realidad vemos que aplican la palabra de Dios en sus vidas, que hacen la voluntad de Dios, que siguen a Dios. Podemos comentarlo con nuestros líderes de la iglesia, podemos comentarlos con algún hermano que vemos que es íntegro, que tiene una vida fundamentada en Cristo. Y en él podremos confiar, podemos escuchar de varios hermanos, varias posturas. Seguramente Dios nos va a hablar a través de ellos, nos va a dar consejos muy, muy sabios, muy, muy valiosos. Y bien, hasta aquí todo lo que el método nos presenta como parte de la preparación. En nuestra próxima clase continuaremos con la afirmación de relaciones. Se me preguntaba al final de la clase pasada si estas recomendaciones, estos consejos, eran aplicables a los conflictos que se dan en la pareja. Y la respuesta es por supuesto que sí. En la pareja constantemente se están haciendo negociaciones, se llegan a acuerdos y es necesario siempre practicar una negociación cooperativa y no competitiva. Y yo digo que esto se debe ver no solamente en el matrimonio, sino en la pareja desde el noviazgo. Ya debe de practicarse y de contemplarse cómo se van a negociar las diferencias, los problemas, las diferentes maneras de pensar para resolver conflictos. Quiero comentar acerca de la negociación cooperativa o competitiva y decir solamente que si conocemos esta estrategia y tenemos una verdadera voluntad de preservar la relación en la pareja, es necesario que seamos cooperativos, que veamos por el interés de la pareja, que uno vele por que el otro esté satisfecho. Insisto, y como lo dice en el método, no siempre uno le va a decir que sí al otro. No siempre va a haber un sí como respuesta sin negociar, sin charlar, sin llegar a expresar ambos. Por eso es importante leer cada uno de los pasos, pero la negociación cooperativa debe ser fundamental en la pareja. Esto va a preservar la relación, va a mantener satisfacción, armonía y un mayor conocimiento de los intereses y las necesidades del otro. Las parejas que perduran practican de alguna manera una negociación en la cual desgraciadamente con frecuencia uno es abusador o uno es extremadamente dócil y no muestra sus necesidades, y esto puede conllevar a frustración de mucho tiempo, de años tal vez, porque no se le ha permitido expresar o porque cuando expresa no sabe hacerlo o no es escuchado.
Y bueno, aunque son situaciones muy particulares de cada pareja, y es un tema muy amplio y muy profundo, ayuda muchísimo que la negociación de entrada en cada uno sea cooperativa. Cuando se tiene la voluntad de cooperar y no de hacer mi voluntad y competir a ver quién gana, entonces vendrán los frutos de una buena negociación, de estar satisfechos, de cooperar para que no haya esas frustraciones. Somos pues invitados a negociar de una manera cooperativa en cualquier ámbito, en la pareja, en las amistades, con los vecinos, con cualquier persona, y es muy bueno conocer estas estrategias. Espero que esto sea de utilidad para ustedes, que lo puedan repasar en casa en los días en que llegue la próxima clase, y les invito a que oremos para cerrar por el día de hoy. Señor, te damos gracias porque tu palabra es realmente rica, es realmente vida, abundante en sabiduría, y tus consejos son para preservar a tu pueblo en armonía y manifestar un amor que no conocíamos, Señor, en el cual todo era venganza, todo era odio, o todo era guardar rencor, y no sabíamos negociar, no sabíamos llegar a acuerdos. Pero a través de tu palabra nos damos cuenta que nos has dejado instrucciones para perseverar, para avanzar, para resolver conflictos, para demostrarnos el amor los unos por los otros. Y nos dices que hay que ser muy humildes para también velar por los intereses de los demás. Que este estudio, esta clase, nos haya servido para adoptar sabiduría, adoptar esas estrategias, y que podamos poner en práctica estas enseñanzas a fin de parecernos a ti, de ser pacificadores, de ser amorosos con nuestro prójimo. Queremos honrarte, Señor, bendícenos en este día. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, hermanos.